Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante dentro de la Escuela de Verano. Hoy vamos a conversar con nuestros señores rectores sobre estos elementos claves de trascender en tiempos de incertidumbre, esos retos para el humanismo cristiano. Para este importante conversatorio nos acompañarán, como les decía antes, el señor rector general, el presbítero Julio Jairo Ceballos Sepúlveda. El padre Julio Jairo es sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, bachiller canónico en filosofía, licenciado en educación y ciencias religiosas, es teólogo, especialista en ética, licenciado canónico en filosofía y en teología y magíster en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Realizó estudios de licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia del Instituto Juan Pablo II, que se encuentra adscrito a la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Cuenta también con formación en el campo gerencial y de la responsabilidad social en las instituciones de educación superior. También nos acompaña el señor rector de la seccional Bucaramanga, el presbítero Gustavo Méndez Paredes. El presbítero Gustavo tiene estudios en filosofía y en teología del Seminario Mayor Arquidiocesano. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio del año 2005 y es licenciado eclesiástico en teología moral y praxis de la vida cristiana de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España. Se ha desempeñado como vicario parroquial de San Juan de Nepomuceno, Nuestra Señora de Fátima en Bucaramanga y Santa María Reina de Cañaveral. Ha sido director espiritual del Seminario Menor San Pío X y formador interno y externo del Seminario Mayor Arquidiocesano de Bucaramanga. También es catedrático de Teología Moral, director de la Escuela de Laicos de la Arquidiócesis de Bucaramanga y ha sido capellán de la UPB seccional Bucaramanga, así como rector del Colegio Seminario Menor San Pío X de Florida Blanca. A su vez nos acompaña el señor rector de la seccional Montería, el presbítero Jorge Alonso Bedoya Vázquez. El presbítero es sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, es licenciado en bachiller en filosofía y bachiller canónico en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en teología fundamental de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y es candidato a doctor en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Prestó su servicio pastoral como capellán del colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, además de ser docente de posgrado en la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Se ha desempeñado como coordinador del programa de teología que ofrece la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín entre los años 2009 y 2012. Y a este importantísimo grupo se nos une el señor rector de la seccional de Palmira, el presbítero Raúl Jordán Balanta. Él es magíster en Teología Moral de la Universidad Gregoriana de Roma, de Italia, licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Juan de Castellanos de Tunja, en Boyacá, sacerdote de la Diócesis de Palmira desde el año 2007 y participa de actividades pastorales y académicas desde hace más de 5 años en la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira, que además, dentro de su trayectoria, consolidó la coordinación de bienestar universitario de esta importante sección. En nuestro conversatorio, cada uno de nuestros señores rectores nos va a iluminar con sus ideas respecto a una pregunta que les haremos a continuación. Pero antes de iniciar nuestro conversatorio, queremos invitar al señor rector general para que nos comparta sus precisiones sobre esta importante escuela de verano, Sociedad 5.0, que comenzamos hoy. Señor rector. Sí, muy buenos días, Piedad, muy buenos días también a mis compañeros de trabajo en la universidad, al padre Jorge, al padre Gustavo, al padre Raúl, a todo el personal que ha estado
al frente de la organización de esta escuela de verano Saberes UPB en esta edición del 2020, que ha sido también una edición sumamente particular, como hemos tenido que realizar nuestras grandes actividades todo este año a causa de la pandemia que afecta a toda la humanidad. Es muy importante para la universidad poder estar en contacto con la comunidad universitaria, con la ciudad, con la región, con el país y a nivel internacional también, con aquellos que han estado conectados ya desde el inicio, hoy en nuestra escuela de verano. Creo que va a ser van a ser unas jornadas extraordinarias con nuestros invitados nacionales e internacionales que seguramente vamos a aprovechar al máximo. Es una temática sumamente rica en el área de la tecnología, en el área de la reflexión también filosófica, igualmente en la parte cultural, en el conocimiento ancestral, todo esto que confluye en todo lo que significa ese elenco de saberes interdisciplinarios con que cuenta la universidad y que se integran también en una temática de la escuela de verano como esta del 2020. Así que estamos atentos entonces a iniciar este conversatorio que ya como ha sido presentado con la doctora Piedad Gañán, vamos a estar entonces realizando la Rectoría General más los rectores de las seccionales de la universidad. Muchas gracias a todos. Padre Julio, pues precisamente es en esta dinámica de conversar, de ponernos en línea con estos tiempos de la sociedad, del conocimiento de la sociedad 5.0 y considerando que nuestro conversatorio tiene ese nombre clave, hoy que estamos trabajando el verbo trascender, trascender en tiempos de incertidumbre, en esos retos para el humanismo cristiano. Me gustaría iniciar nuestro conversatorio preguntándole a cada uno de ustedes, en estos tiempos de incertidumbre frente al futuro como tal, lo mencionaba el Padre Julio, en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, y en donde además nos encontramos hiperconectados, ¿cuál creen ustedes que debe ser el papel de la educación superior, teniendo como base el humanismo cristiano, que nos permita trascender nuestra realidad para superar los retos que se nos presentan diariamente? ¿Quién de ustedes desea comenzar? Bien, si quieres, Tía, puedo empezar yo. En realidad, nosotros tenemos pues un reto grandísimo en este sentido. ¿Sí? Perdón, señor rector. Señor rector general, por favor, ¿podría activar el audio? Atención. Sí, ya, acá técnicamente ya me informan que está todo muy bien. Ah, bueno, perfecto. ¿Puedo iniciar entonces? Sí, señor, adelante, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, con respecto a esta pregunta pues que nos están haciendo, nosotros tenemos que empezar por un tema fundamental como aquel que se refiere a la misión de la universidad. La universidad, en su carácter misional de formadora, también trae dentro de esa declaración que nosotros debemos formar para educar, y dentro de esa formación tenemos como base los valores del humanismo cristiano. Pero tenemos que descubrir que esos valores del humanismo cristiano se confluyen desde los valores fundamentales de la persona. Esos valores generan todo el sentido de humanidad. No hay, digamos, como una contraposición entre lo que nosotros podríamos llamar los valores en general y lo que son los valores del humanismo cristiano.
Esos valores del humanismo cristiano, por supuesto, contribuyen a darle sentido desde una perspectiva también del Evangelio y de la presencia de Jesucristo en nuestra existencia, a esa forma de convivencia y a esa manera de relacionarnos entre las personas. Por ejemplo, un tema tan particular como es el tema del amor, amar al prójimo. Es un tema proclamado por Jesús en el Evangelio y que responde a una inquietud que le plantean muchas veces a él en las discusiones con los fariseos, en preguntas de los jóvenes, en preguntas de las personas en general. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y Jesús, que les quiere recordar toda la tradición de ellos como pueblo, recurre a mostrar cómo el mandamiento fundamental está en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y por supuesto que del amor al prójimo se desprenden una serie de situaciones, porque el amor al prójimo significa también respetar la dignidad de la persona, está darle el sentido al quehacer humano, el respeto por los bienes ajenos, el respeto por la vida misma, el respeto por la ética, el respeto por la moral, el sentido de la solidaridad, el sentido del servicio, la calidad de la relación entre las personas, digamos, se desprenden también desde ahí. Y partiendo nosotros también de lo que significa el propósito de la educación superior, como lo dije ahora, una universidad y cualquier institución educativa, pero nosotros fundamentalmente tenemos que educar para formar. Y educar para formar es transformar a una persona, es transformar a quien llega a una institución educativa, transformarla para el bien, transformarla para el servicio, no solamente transformarla en un sentido profesional para ejercer un conocimiento o para ejercer una profesión. Es la persona misma la que tiene que transformarse. Por eso nuestra universidad tiene todo un modelo pedagógico integrado donde confluyen toda una serie de características que tenemos nosotros para nuestros estudiantes, para el ejercicio de la docencia, para el ejercicio de la evaluación, para todo el proyecto educativo institucional que se va configurando en la vida de cada uno de nosotros. Es muy importante en este sentido de cómo tenemos que trascender todos estos elementos desde el humanismo cristiano, toda esa formación de la educación superior, porque en nuestro propósito también está todo lo que significa el diálogo fe-razón. La razón es lo que trae consigo toda la formación intelectual, todo el avance del conocimiento, toda la investigación. Pero la fe, igualmente, que tiene toda una fundamentación del humanismo cristiano, le da una capacidad de diálogo importantísima y en esa capacidad de diálogo le damos sentido también a ese quehacer universitario. Si nosotros, por ejemplo, acudimos a la constitución de las universidades católicas, la Escor de Ecclesiae, allí está muy bien relacionado todo lo que significan las características de una universidad católica y todo lo que significan las características de una investigación. Una investigación que debe tener un sentido de pertinencia, una universidad que tiene un universo de saberes que deben de confluir dentro de esa interdisciplinaridad para poner al servicio de la comunidad y de la ciencia todo su proyecto formativo, todo su proyecto educativo. Por eso la universidad se integra en acciones tan importantes como son en las distintas regiones los comités de universidad, empresa, Estado, para poder entrar también allí a conversar con lo que es la sociedad, con lo que es el mundo de la economía, lo que es la proyección del mismo Estado, pero donde la academia, como la llamamos, no puede estar al margen de cómo camina la sociedad.
de cómo camina el Estado, de cómo camina el mundo de la industria, de cómo camina la ciencia fundamentalmente desde nuestra perspectiva. Esto son como algunas ideas pues, que pueden generar cualquier actitud, cualquier actividad que nos ayuden también y que compartimos pues, con los sacerdotes rectores, cómo podemos ampliar también este espectro de cómo darle sentido a esta formación en educación superior que tenemos nosotros, esa responsabilidad. Muchas gracias, Padre Julio. Padre Gustavo, ¿usted qué nos puede compartir sobre esa misma pregunta? ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de la educación superior, teniendo como base el humanismo cristiano que nos permita trascender esta realidad que estamos experimentando diariamente? Bueno, muy buenos días para todos. Quisiera en principio centrar mi reflexión diciendo que frente a esa gran apuesta que tenemos las instituciones de educación superior y la gran responsabilidad que nosotros tenemos de poder generar el cumplimiento de los proyectos de vida de los futuros profesionales de nuestra sociedad, siento que de fondo debe haber un compromiso serio, maduro, muy responsable en la dinámica estructurada de seguir todo proyecto educativo desde la visión integral de nuestros estudiantes. Creo que eso es un dato fundamental. Tener la perspectiva total de lo que corresponde la vida y el proyecto de vida de los estudiantes en las instituciones de educación superior. No solo para transmitir conocimientos, siendo ello muy importante, sino generando todo un proceso de acompañamiento del sistema de vida, de desarrollo humano, académico, de la multiplicidad de dimensiones de la persona, para que exista la satisfacción de que estamos generándole realmente riqueza en su ser de persona, en su ser de ciudadano del mundo. Lógico, como experiencia ya de una institución superior y en el enlace que nos da a nosotros una estructura identitaria de humanismo cristiano, qué bonito que nosotros tengamos en cuenta la persona por encima de sus adjetivaciones. Así lo enseñará el humanismo cristiano, y de la cual nuestra Universidad Pontificia Bolivariana hace de por sí su gran lema, su gran fuerza de acción, desde el modelo pedagógico integral que nosotros llevamos. Permítanme sintetizar la intervención diciéndoles, es muy importante que nosotros no estamos trabajando en la dinámica simplemente de transmitir un conocimiento. Nosotros estamos poniendo al servicio toda la riqueza de lo que somos y tenemos para que nuestro estudiante, futuro profesional, vea cumplido su proyecto de vida. Y por eso generamos una interacción de múltiples actores en la vida de nuestros estudiantes y acompañamos esos procesos de enseñanza-aprendizaje en esa gran riqueza de cercanía, como ya lo ha expresado el señor rector general, de valores y principios que enriquecen y engalanan, como dirá Pastor de Hermas, uno de los padres de la Iglesia Católica, enriquecen y engalanan la vida construida de los profesionales de nuestra sociedad. Muchas gracias, Padre Gustavo. Muy bonitas sus palabras. Continuamos con el Padre Jorge.
fundamental, en primer lugar, es educar. Pero educar desde la integralidad, que es el propósito principal de nuestra universidad. Tenemos que recordar una cosa. A nosotros, hablando por ejemplo del pregrado, papás nos confían, y hablando desde el posgrado, estas personas se nos confían a nosotros. ¿Para qué? Para que brindemos la mejor educación y una educación de manera integral. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro desde nuestro proyecto educativo que lo que se nos entrega es un ser humano, se nos entrega es una persona. Y a esa persona estamos para aportarle en su realización personal. Estamos para ayudarle en la construcción de su ser. Estamos para aportarle a la construcción de su vida. Debemos ayudarle a encaminarlo en el sentido de su existencia, a llevarlo a descubrir el sentido de su vida. También debemos llevarlo a que mire el futuro con esperanza. Por lo tanto, dentro de este proyecto educativo de la UPB, nosotros no estamos llamados solamente a la transmisión de un conocimiento y a la investigación por la investigación. Estamos llamados no solo a construir los estudiantes, sino a construirnos nosotros también como docentes y administrativos para que brindemos las mejores herramientas en la construcción de verdaderos seres humanos. Muchas gracias, Padre Jorge. Y finalmente en esta ronda de esta primera pregunta, no por ser el último, simplemente como por orden de ubicación de las seccionales, ¿qué nos quiere compartir sobre esta pregunta, Padre Raúl? Bueno, buenos días para ti, Piedad, y para todos. Un saludo muy especial para mis cohermanos, sacerdotes, rectores, de todo lo que hace referencia a UPB a nivel nacional. Cordial saludo para todos los que nos escuchan a través del Internet y felicitaciones por esta magnífica oportunidad de interactuar y de intercambiar conocimientos. Frente a esta pregunta del papel de la universidad y de manera muy especial en este tiempo actual, yo pienso que así como el Vaticano II y como tantos documentos latinoamericanos como el documento de Medellín, nos están permanentemente invitando a volver a las fuentes. Y volver a las fuentes es recuperar lo esencial, lo fundamental. Recordemos que la universidad, como las conocemos actualmente, nacen en el contexto de la Iglesia Católica. Entre ese siglo XI y XII, de manera muy especial en el Concilio de Letrán IV, cuando se va consolidando el saber en el trivium y el quatrivium, o sea, la esencia de la universidad como la conocemos y como lo pensó seguramente mucho tiempo atrás Cicerón, el conocimiento universal, la universitas, todo lo que hace referencia a buscar la totalidad del crecimiento de los seres humanos. Entonces, la Iglesia Católica tiene una responsabilidad enorme con el nacimiento y con el mantenimiento de las universidades a nivel mundial. Esto definitivamente es una gratitud histórica que la humanidad debe tener con nosotros como institución católica. Lamentablemente, en ese paso por el Renacimiento o el Alto Renacimiento o la Ilustración o la Revolución Industrial, hizo que el conocimiento dentro de las universidades respondiera más al desarrollo del capital que al crecimiento integral del ser humano. Entonces, el capitalismo, el desarrollo del capital en la revolución industrial necesitaba mano cualificada o personal capacitado para desarrollar la técnica o el desarrollo de la industria.
y por supuesto que el elemento fundamental para hacerlo era todo el esquema que permitiría la ilustración. Las críticas, por supuesto, siempre se presentaron sobre tratar de recuperar dentro de la universidad su esencia. Pensadores como, por ejemplo, Mounier o el mismo Jacques Maritain, cuando se empieza a hablar de pasar del antropocentrismo antropológico, y es que el ser humano se ensoñoreó en el centro del conocimiento, el capital se adueñó de todo lo que hacía referencia al desarrollo del crecimiento integral y de manera especial dentro de los conocimientos. Y esto nos lleva precisamente a tratar de recuperarle dos esencias fundamentales a la educación y que por supuesto la Iglesia Católica como garante y responsable de esos efectos de la educación en el mundo moderno, pues era por supuesto la principal interesada en esta recuperación, y era que la educación tendría que garantizar herramientas para la vida y dar posibilidades de crecimiento comunitario. Lev Vygotsky, bielorruso, que nació en 1895, muere muy joven, es uno de los principales revolucionarios de esta tendencia de que la educación recupere y que proporcione herramientas para la vida y que a la vez permita la vida en comunidad, y tratar de arrebatar un poco ese sistema educativo que solo trata de responder a una estructura capitalista mecanicista. La universidad, y de manera muy especial, como decía el padre Julio, desde el Escor de Ecclesiae, la Iglesia Católica trata de reconocer de que en el centro de todos los procesos educativos está el ser humano. Pero esto no solamente puede ser una consigna que se hace y que inclusive hacen muchas personas o muchas instituciones, sino que esto debe ser un procedimiento explícito. Y cuando decidimos colocar al ser humano en el centro, como lo hizo el Concilio Vaticano II, que el centro de reflexión, inclusive la Gaudium et Spes, precisamente nos invita a partir de ese eje antropológico, pues las universidades tienen las herramientas fundamentales y de manera muy especial científicas para que esa esencia y esa presencia del ser humano tenga ese valor que realmente se amerita. Hoy más que nunca asistimos a una crisis de valores, como mis hermanos sacerdotes lo han dicho, y la crisis de valores se da porque existe una crisis de sentido. Y al existir una crisis de sentido, pues inmediatamente los valores entran en crisis porque no encuentran razón de ser. Recuperar la esencia de los valores es recuperar la esencia del sentido. No se puede hablar de valores o de principios si no hay un sentido que haga que estos valores tengan razón de ser. Sabemos de que la estructura capitalista, y más ahora en el tiempo del COVID-19, ha mostrado las intencionalidades fundamentales de los intereses de colocar el mercado y la economía por encima del ser humano. Nosotros y nuestra responsabilidad dentro de ese escenario de trascendencia es elevar al ser humano a una condición que no solamente es una condición piadosa y religiosa, sino a una condición de plenitud, a una condición de armonía, de conexión con todo. Es precisamente esta la invitación del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, todos estamos conectados, todo está conectado. Y solo en la medida en que somos capaces de conectarnos con el todo y con todo, pues definitivamente eso se llama espiritualidad, y esa espiritualidad es la que alberga el sentido, y justo desde allí es de donde nosotros tenemos que recuperar la esencia del quehacer educativo. La Universidad Católica, y de manera muy especial nosotros como universidades pontificias, estamos llamadas a ser voces autorizadas que garantizan ese sentido y plenitud. La crisis que se viene después de la pospandemia, o la crisis que hemos estado viviendo, y por qué no decirlo desde el Renacimiento para acá, son crisis que ameritan autoridad, validación y coherencia. Desde la autoridad, la validación y la coherencia es que podremos establecer un mejor tejido social en escenarios científicos, académicos y en escenarios de desarrollo social en todos los escenarios. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra obligación. No es una tarea fácil, porque esto amerita investigar y también amerita trascender. Y desde estos escenarios, pues que nosotros podemos definitivamente crecer y construir un mejor escenario, una mejor humanidad. Gracias por sus muy bellas e inspiradoras palabras.
No sé si alguno de ustedes desea hacer un comentario sobre la intervención de alguno de los otros. Les agradecemos mucho a las personas que nos están viendo desde diferentes regiones de Colombia y por sus muy interesantes preguntas. Finalizada la segunda ronda de preguntas, les haré algunas de las que ya nos empiezan a llegar desde diferentes partes. En este verbo que estamos trabajando hoy, en este verbo de trascender, pues hemos estado hablando justamente de la educación superior, pero también podríamos pensar educación superior o educación para lo superior. ¿Cuál de ellas se sustentaría más en el humanismo cristiano para trascender en estos tiempos de incertidumbre? Sobre ese respecto, ¿qué piensa usted, Padre Jorge? Yo pienso que primero no podemos olvidar que nosotros estamos inscritos en todo lo que significa educación superior en el país, ¿sí? Y que tenemos un ente rector que es el Ministerio de Educación Nacional, estamos metidos ahí. Pero no podemos olvidar, tenemos que aprovechar, dentro de lo que es la educación superior, nosotros tenemos que apuntarle sobre todo a la. Hemos iniciado con esa primera pregunta donde compartimos nosotros los 4 rectores y donde vimos que el centro es la persona y que tenemos que hacer todo lo posible por construir un verdadero ser humano. Entonces, en ese sentido, yo siento que nosotros estamos metidos como en una línea de formación y que en este momento nosotros, dentro de esa línea de formación, tenemos que dar lo mejor. ¿A qué me refiero? Nuestros muchachos y muchachas vienen de una familia, papá y una mamá, como esté constituida la familia. ¿Sí? Uno ve que los papás hacen el mejor esfuerzo por entregarle a cada uno de sus hijos. Hacen todo un esfuerzo, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista familiar. Tratan de entregarle a sus hijos los valores y todo lo que a su vez ellos han recibido. Un papá quiere que su hijo o su hija sea una excelente persona. Yo diría que está desgastando su vida para entregarle lo mejor de ser humano. Pero resulta que en esa línea de formación también aparece la escuela, también aparece el colegio, la media vocacional, y también aparecen nosotros. Es así como cuando un chico o una chica llega hasta nosotros, ya llega con unos conocimientos previos, ya llega con unas experiencias de vida previas. Y nosotros tenemos que aprovechar todo este aprendizaje para seguir redireccionando a esta persona, para cultivar una verdadera persona para que posteriormente a todos estos estudios universitarios o en medio de estos mismos estudios universitarios den lo mejor, den lo mejor. Los que van a transformar la sociedad son ellos y la van a transformar no solamente con los conocimientos y aprendizajes desde el punto de vista del conocimiento y de la ciencia, sino ante todo por esas experiencias de vida que los muchachos y las muchachas han tenido en el claustro universitario. Yo creo que desde la transformación curricular de la universidad, donde hablamos de un etos que se vive en la institución, que se vive en el claustro universitario, los muchachos deben quedar
tan contagiados, oíganlo bien, tan compenetrados con un estilo de vida desde el humanismo cristiano, desde los valores, desde el respeto por los demás, para poder transformar la sociedad. Que cuando nuestros estudiantes lleguen a su lugar de trabajo, a ejercer su profesión, puedan responder con altura, con dignidad, sepan atender, sepan orientar, sepan escuchar, sepan reconocer cuando han cometido errores, sepan empujar su vida hacia el futuro, acoger a los demás y también ser motivo como de ayuda, de esperanza para que los otros continúen también. Yo creo que nuestra formación, fuera de tener unos conocimientos serios, metódicos, científicos, todo ese conocimiento debe estar en una persona que sabe amar, que sabe servir, que sabe acoger, que sabe valorar, que sabe entender al otro. Y es ahí donde se da la transformación social y humana a través de las personas que hacen parte como estudiantes de la UPB. Muchas gracias, muy inspirador. En estos tiempos que hemos estado aprendiendo a vivir de otras formas, a tratar de llevar ese campus más allá de las fronteras físicas, que las tecnologías han sido fundamentales, ¿produce la tecnología realmente un ambiente favorable para trascender a partir del humanismo inspirado por el Evangelio? ¿Qué piensa, Padre Raúl? Yo pienso que estamos viviendo la mejor época de la historia de la humanidad. Yo pienso que este es el mejor tiempo que pudimos haber vivido y somos muy afortunados nosotros. Pero para vivir la mejor época tenemos que vivir como las mejores personas adaptadas a la mejor época. Recuerden, en el año de la fe, el Papa Benedicto XVI hizo un acto simbólico que ya no nos invitaban a una época de cambio, sino a un cambio de época. Entonces, lo que significa es que ya no solamente son pequeñas cosas que cambiaron, sino la época que cambió por completo. Y esta época vieja viene aferrada y agarrada a ciertas estructuras y a ciertas hermenéuticas. Ya hoy no funciona de la misma forma. Respetamos la tradición de las épocas, no solamente la tradición de la Iglesia, pero entendemos de que el mundo nos cambió. Y el mundo nos cambió no para su propia autodestrucción, sino que nos cambió de manera muy especial para trascender de la mejor manera. La cuestión es que hoy por hoy la palabra trascendencia no tiene una connotación solamente religiosa. El trascender implica un salir de nosotros mismos a una dimensión de mayor estado de bienestar o de mayor estado de plenitud. Venimos de una estructura de pensamiento donde uno podría sacrificar el presente por una ideología de futuro e incluso, ¿por qué no decirlo?, cuando ese futuro está anclado a una esperanza de la vida eterna, y de eso nosotros los cristianos damos cuenta de manera muy favorable. Pero hoy las personas ya no quieren solamente un escenario de trascendencia religiosa, sino que también se busca un estado de bienestar que permita vivir de la mejor manera aquí y ahora, en este momento. Como diría precisamente Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, si las cosas no existen aquí y ahora, sencillamente no existen. Entonces, esta cultura actual es la cultura del aquí y el ahora, es la cultura de la conectividad, de la trascendencia, y es la cultura donde uno está en salida permanentemente. Yo pienso que las nuevas hermenéuticas hoy tendrían que invitarnos a dar un pasito atrás. Estamos hablando de la década de los 90, y recuperar esas estructuras de pensamiento que se anticiparon, como el mismo pensamiento de Juan Pablo II cuando invitaba a una evangelización, a un nuevo ardor, a unos nuevos métodos y a unas nuevas expresiones. Eso también es para nosotros como academia. Nosotros también tenemos que tener nueva evangelización, una nueva manera de interpretar en este mundo que nos cambió. Este es un otro mundo, y eso implica también cambios de paradigmas para este nuevo mundo. Y yo simplemente decía, por ejemplo,
recordar pensadores latinoamericanos como Paulo Freire, con su famoso principio de alfabetización. Ya Paulo Freire nos invitaba a que alfabetizar no solamente es aprender las letras, y de eso la escuela desde muy niños da razón de ser, aunque a veces sacrificando la creatividad, como diría Sir Ken Robinson en Paradigmas Educativos. A veces, lamentablemente, lo que hace la escuela es sacrificar el espíritu creativo, lamentablemente. Pero, pues Paulo Freire ya planteaba de que alfabetizar es también aprender a leer la vida, leer la cultura. Alfabetizar implica también conectarse con la realidad, y un verdadero docente debe ayudar a conectarse con la realidad a cada uno de sus estudiantes. Inclusive hoy se habla de ese espíritu de Paulo Freire de alfabetización, de salir de ese esquema de la educación bancaria, de la soberbia, del ego, del conocimiento, y empezar a construir con los otros. La universidad llama a eso trabajar en capacidades y competencias, y trabajar en capacidades y competencias porque queremos realmente partir del ser humano, de unas capacidades fundamentales como la vida, la ética, la estética y por supuesto el eje dinamizador de sentido que es el humanismo cristiano. Pero hoy también se está hablando de la alfabetización de las emociones, porque realmente lo que la gente valora hoy y nuestros estudiantes valoran es lo que está conectado a una emoción. Si lo que enseñamos es un conocimiento frío, calculado, transformar las sociedades del mecanicismo, pues hoy entendemos más que nunca que lo que no se conecta con las emociones, pues eso carece de sentido para nuestros jóvenes y para la sociedad en general, inclusive para nosotros como predicadores. Si no tocamos el corazón de la gente, si no tocamos el corazón de la academia, pues definitivamente vamos a estar en una estructura del mundo viejo que ya pasó. Y necesitamos hoy alfabetizar las emociones, empezar a trabajar estructuras de sentido, empezar a revalorar el concepto de espiritualidad, como diría el Papa Francisco, desde una conexión con el todo, empezar a reestructurar la academia más allá del servicio al capital y empezar a estructurar realmente escenarios académicos que aportan sentido y tejido social. Entonces, la trascendencia hoy es mucho más, podemos pensar lo que es mucho más sencilla y simple, porque desde pequeño estamos trascendiendo en dispositivos tecnológicos. Ahora bien, vienen cosas muy fuertes que tendremos que prepararnos también para trascender nuestra manera de hacer ciencia. Estamos hablando hoy del CRISPR-Cas9, de la manipulación genética, de la manipulación del genoma humano. Hoy estamos hablando del cyborg, estamos hablando de la realidad aumentada, estamos hablando de la inteligencia artificial y escenarios que definitivamente nos están desbordando, y nosotros como iglesias de manera muy específica tenemos que saber llegar a estos escenarios con estructuras y nuevas hermenéuticas de aproximación. Hoy la fenomenología es una ciencia fundamental, porque tenemos que partir del aquí y el ahora, como diría el Papa Francisco, la realidad es más importante que la idea. Y a veces la gran paradoja que existe es que nuestras personas, hablemos ya de escenarios más parroquiales, saben más de Dios que del ser humano, y eso no es que esté mal. Saber de Dios es importante, pero no saber del ser humano es una tragedia. No saber de la realidad es una tragedia. No saber de lo que pasa en el barrio es una tragedia. Y nosotros como universidad estamos llamados, por supuesto, a colocar a Dios en el centro de nuestro quehacer, pero también ser especialistas en humanidad y enseñarle a las personas que lo que no se conecta desde la humanidad, y hoy más que nunca, desde la validación de las emociones, desde esa nueva hermenéutica, pues definitivamente nuestro quehacer podría estar más anclado en el mundo viejo que en este nuevo mundo que implica nuevos y mejores aprendizajes. Muchas gracias, Padre Raúl. Justamente como en esa línea que usted plantea de leer la cultura, de construir con los otros, de conectarnos con las emociones, me gustaría preguntarle al Padre Julio, como uno de los elementos que vamos a trabajar en esta escuela de verano de la Sociedad 5.0 tiene que ver con los saberes ancestrales, pues justamente en esa línea, considerando pues que la UPB es una líder en esto a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, Padre Julio, ¿cómo preservar los saberes ancestrales haciendo uso de la tecnología de tal manera que las nuevas generaciones se puedan apropiar de ellos, lo puedan valorar y lo puedan difundir en sus entornos, para como nos invita el Padre Raúl justamente a aprender a construir con los otros? Raúl estaba ahí tocando un tema, creo que bastante importante en cuanto a los desarrollos de la tecnología y en cuanto al saber leer.
Hoy, pues a Pablo Freire, que lo citaba él, saber leer no es solamente alfabetizar para distinguir unas grafías, sino también que nosotros podamos leer todo lo que acontece en nuestra realidad, todo lo que acontece en nuestra historia. Y particularmente en esta época de las tecnologías, pues hemos tenido la oportunidad de descubrir también una serie de culturas que estaban ocultas, que sabíamos que existían y que de pronto por las tradiciones que hemos venido trabajando, las veíamos e inclusive las podíamos ver con un sentido peyorativo, algo del pasado, algo que ya estaba superado, algo que ya no tenía que aportarle al mundo contemporáneo. Pero se ha dado como un vuelco fundamental en este sentido. En primer lugar, nosotros tendríamos que mirar qué es eso de los saberes ancestrales. Inmediatamente cuando nos hablan de saberes ancestrales, pues nuestra mente vuela como a las comunidades que tenemos, a nuestras etnias fundamentalmente, no solamente en Colombia, sino también en América Latina y en el mundo. Y vuela y nos ponemos como en una época en que no se ha llegado a superar nada de ese conocimiento. Pero hoy nosotros tenemos que descubrir que los saberes ancestrales hacen parte de la tradición y de la cultura de los pueblos. Y en ese caso, pues nosotros tendríamos que tomar esa definición tan corta y tan sustanciosa y sabia que hizo San Juan Pablo II sobre lo que es la cultura, definió la cultura y eso lo hizo en la visita que hizo a la Pontificia Universidad Católica de Chile, y allí dijo, ¿qué es la cultura? La cultura es la vida de los pueblos. Y cuando nosotros partimos de esa expresión, encontramos que realmente la vida de todo un pueblo trae consigo también unas tradiciones. Y esas tradiciones nosotros las podemos encontrar y lo hemos verificado. Por ejemplo, cuando visitamos las etnias de Colombia en el programa de etnoeducación que tiene nuestra universidad en Puerto Asís, o en el programa de trabajo social que tenemos en Sibundoy y también en Putumayo, o en el programa de economía que lo tenemos en Toribío con el de etnoeducación, o en los distintos grados que tenemos de pregrado y de posgrado de aquellos que ya adelantan su formación. Entonces allí nosotros ¿qué encontramos? Una serie de tradiciones que recogen cantos, que recogen tradiciones alimenticias, vestidos, uso de los colores con un significado, una simbología, unas narrativas de las tradiciones, una cosmología también que se integra como dentro de una nueva antropología, y entonces vamos mirando y comparamos que todo confluye de alguna manera en un conocimiento universal. De ahí entonces es muy importante como integrar también en una antropología cultural todos estos saberes, porque es que en los saberes ancestrales no podríamos nosotros quedarnos solamente en esos de nuestras etnias, sino que también nuestros propios saberes ancestrales. Es que recordemos que cuando hacemos historia de la familia o cuando hacemos historia cultural de un pueblo, viene una serie de conocimientos que nosotros de pronto pensábamos que ya se habían pasado. Entonces, conocimientos construidos por los abuelos, construidos, digamos, en el caso de Antioquia, por los arrieros, construidos, acabamos de terminar en Medellín la Feria de las Flores, entonces todo un conocimiento sobre el cultivo de las flores, sobre la simbología de esta tradición, sobre cómo hoy lo que es, digamos, una actividad cultural
en el marco de una fiesta, de una conmemoración, era una actividad normal de unos campesinos que traían la oferta de sus flores en un medio de transporte, como no existía pues vehículos en ese momento, que era su propio cuerpo, su espalda, con una silleta. Entonces esa integración es lo que hace que nosotros reconozcamos que el conocimiento ancestral no está dedicado solamente a una comunidad particular, sino que hace parte como de toda nuestro propósito. Ahora bien, nos dice que cómo integramos esas tecnologías a ese conocimiento. Pues ya nosotros hemos visto desde la cuarta revolución industrial, que fue también un tema muy importante de nuestra escuela de verano hace 2 años, cómo aparece la robótica y aparecen unos desarrollos extraordinarios. Como decía el padre Raúl, nos ha tocado una época importantísima, unos desarrollos extraordinarios para poder captar y, digamos, hacer como unos repositorios, facilitar una conectividad que nos ayude entonces a ese reconocimiento de esas culturas, valorar estos conocimientos, mirar cómo ponemos las redes, esos numerales o esos hashtags que llaman hoy, lo que corresponde para que esos conocimientos se vayan divulgando, se vayan apropiando, se vayan fortaleciendo y no queden en el olvido, porque allí hay mucha sabiduría humana que nosotros tenemos que digamos, documentar, porque desde esa sabiduría humana hay también un servicio muy importante al progreso de la humanidad. Ahora, no es solo conservar lo tecnológico como tal, o el uso de una tecnología como tal, sino conservar la vida de los pueblos, conservar la vida de las comunidades. Esas vidas que de pronto han sido atacadas de una manera violenta por la civilización y que hace que desaparezca una tradición o que desaparezca un conocimiento que es importante para la humanidad. Miren, a propósito de nuestra Escuela de Verano Sociedad 5.0, hoy se está hablando de esa quinta revolución industrial y hace como un énfasis en lo que hoy llaman pues como esas habilidades blandas, esas competencias blandas que cuando uno dice blandas no son tan blandas, sino que son duras, son fuertes, son más bien fuertes, son fortalecidas. Porque es que donde se desaparezca todo lo que es el sentido del humanismo, y eso es lo que se quiere rescatar con esta quinta revolución, ¿cierto? El sentido de la humanidad, el sentido del humanismo, el sentido de la cultura, el sentido de la comunicación, el sentido, digamos, de la relación entre otros, el respeto por las sabidurías humanas que son tan ricas en el universo. Uno de los aprendizajes que puede hacer una persona cuando sale en una excursión en su propio país o por otros países, o a estudiar cuando hemos tenido la oportunidad de estudiar en otros lugares, en el extranjero, ¿qué es lo que nosotros más rescatamos? Más allá de los saberes, la cultura, el compartir con la comunidad, sus alimentos, sus tradiciones, sus vestidos, sus fiestas, sus narraciones, sus historias, todo eso. Entonces, se trata en este caso como de obrar con todo respeto, también por esas sabidurías que están contenidas en el mundo contemporáneo. Sacar del olvido también lo que se ha servido o lo que ha vivido la humanidad, y eso puede ser favorable para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones aprenderán entonces también como a valorar y a descubrir que no es lo inmediato lo que le da sentido a la vida. La vida viene construida desde hace muchísimos miles de millones de años, pero que cada cadena, digamos, cada eslabón que se va agregando a esta cadena va trayendo nuevos ejercicios. Una cosa muy importante, lo que nosotros vivimos hoy no es un tema de última hora. Obedece a la transformación que el hombre ha dado a la creación.
la creación que se le ha entregado a la persona desde el momento mismo. Cuando nosotros leemos el Génesis, pues ya esa explicación religiosa de la creación, a la persona se le entregó todo, la creación para que la dominara, pero esa dominación no va en términos como de apropiarse de ella para hacer de ella unos esclavos y unos propietarios, sino precisamente para que todo lo que nosotros hagamos como ejercicio sea de transformación para el bien, para la comunidad. Un aparato de estos, por los que estamos hablando hoy, miren qué maravilla. Esta tecnología, cada uno de nosotros estamos en su lugar de trabajo, en Bucaramanga, en Palmira, en Montería, en Medellín. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden estar viendo en este momento. Esta tecnología es transformación de la creación. Es la sabiduría del hombre que se pone al servicio del hombre, de la persona. Esta oportunidad de comunicarnos, la conectividad de hoy, es transformación de la creación. La sabiduría humana que cada vez trabaja más. Ahora estamos imbuidos en buscar la respuesta para la pandemia, una vacuna. ¿Y qué hace ahí el investigador, el científico? Transformar lo que hay, el conocimiento que hay, lo que ha recogido. Piedad, que es una científica en nuestra universidad, lo sabe muy bien, de los elementos de la naturaleza, cómo hemos transformado aspectos de la naturaleza y los hemos convertido en nuevos productos, siempre pensando en el servicio de la humanidad. Es decir, el conocimiento ancestral hace parte de la sabiduría y de la cultura de los pueblos y se debe entonces conservar para el bien de la humanidad. Para ir aproximándonos hacia el cierre de nuestro evento, entonces, Padre Gustavo, justamente ayúdenos con esa identificación de esos elementos del humanismo cristiano que nos pueden ayudar a trascender en estos tiempos de incertidumbre. Bueno, Piedad, muchísimas gracias. Gracias por este momento y este espacio frente a esta inquietud que realmente para nosotros como rectores genera no solamente una acción de reflexión, sino un gran reto para la estructura de la educación superior. De los elementos del humanismo cristiano, que son muchos, demasiados, hablar de ellos para trascender en este momento de tanta incertidumbre, como nos ha puesto la situación de salud pública que estamos viviendo, quiero en primer lugar hacer alusión a 5 principios fundamentales que expone el magisterio de la Iglesia y que están muy bien consolidados y muy bien reflexionados en distintos papas y distintos documentos. Los 5 principios están así. El primero, un trabajo que debe darse a tiempo y a destiempo, como dirá el apóstol San Pablo, por la dignidad humana. Para nosotros es fundamental como iglesia, pero también como entidad que forma y proyecta la vida de las personas, dando cumplimiento a los proyectos de vida que ellos mismos libre y voluntariamente han establecido, generándole la promoción, la aceptación y el reconocimiento de lo que es persona. Y cada acción que nosotros realicemos tiene que ir encauzada a esa dinámica de exaltar, valorar y proteger la dignidad humana. Primer principio. Segundo principio. Precisamente ya han hecho los padres alusión al documento publicado el 3 de octubre del año 2020 en la tumba de San Francisco de Asís, Fratelli Tutti, un documento que nos está dejando el legado del Papa Francisco en su 8º año de pontificado, donde cómo inicia el documento diciendo que para un creyente y aún para el no creyente es muy importante que toda la estructuración de esta realidad social
esté encauzada y encaminada sobre la base de la solidaridad. Una solidaridad que está puesta en el amor, aún estando, dice el Papa, en lo lejano o en lo cercano, en la proximidad, haciendo alusión al texto original de San Francisco de Asís. La solidaridad como principio es el establecimiento de la lucha del bien común. Es saber que todos vamos a buscar pensar no por mi parecer, no para mi bienestar, sino cómo desde lo que yo soy, desde lo que yo tengo, de mi experticia y experiencia, cómo la puedo poner al servicio de los demás. La solidaridad como principio es la que me permite esa lucha constante y permanente por querer dar y dar de sí para el bien del otro. Tercer principio, la subsidiariedad. La palabra subsidio nos impulsa a generar la ayuda mientras el otro es capaz de. Cuando ya sea capaz, pues me aparto. Yo tengo que estar dispuesto a reconocer que todos no pueden hacer todo lo que tienen que hacer. Y si yo puedo colaborar en algo, lo hago. En la medida de que colaborando, ayude y enseñe. Cuando él aprende, yo ya me alejo y le doy la libertad para que se explaye. Subsidiariedad. Cuarto principio. Opción preferencial por los pobres. Desde el documento de Puebla, que fue en el año 1978, en la ciudad de Puebla, México, los obispos latinoamericanos reunidos empezaron a hablar y a darle bastante fuerza al trabajo, un trabajo serio, maduro, responsable, por aquellas personas que realmente carecen aún hasta de lo necesario para vivir. Por eso dice el principio, hacer opción preferencial por el pobre es poder generar en el sedazo del discernimiento quién es el que en este momento más nos necesita. Todos tenemos necesidades, pero hay unas que son de prioridad y a ellos tenemos que encauzarnos. Ese principio fue el que después retomó el pontificado de su santidad, el Papa San Juan Pablo II, para que en el documento Solicitud de Redes Sociales dijera, es una nota y una nota característica de la Iglesia Católica. Hacer la opción preferencial por los pobres es una opción no solo mía, dice el Papa San Juan Pablo II, sino de la Iglesia Católica. Y el quinto principio es el destino universal de los bienes. Cuando hablamos del destino universal de los bienes, estamos haciendo alusión de la obra creada, que precisamente también el Papa Francisco nos ha dejado esa herencia pontificia en el documento Laudato Si, la casa común, recordándonos algo que durante el magisterio social de la Iglesia siempre se ha recalcado. Cómo nosotros trabajamos en este mundo sintiéndonos cada día administradores y usufructuarios de la obra creada. Nunca amos y señores. Esa mentalidad de administradores y usufructuarios nos permite a nosotros generar límites y unos límites responsables frente a la obra que Dios nos concedió, porque sabemos que como administradores algún día vamos ante Él a dar cuenta de lo que nosotros hicimos con lo que Él en su infinito amor nos concedió. Creo, Piedad, que un gran aporte que en este momento está llamada la educación superior a establecer en los procesos de enseñanza-aprendizaje de toda nuestra comunidad estudiantil, y no solo ellos, sino toda nuestra comunidad universitaria, es volver a la fuente, esa fuente de principios que estableció el magisterio social de la Iglesia. Dignidad humana,
solidaridad, subsidiariedad, opción preferencial por los pobres y el destino universal de los bienes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maravilloso cierre. Les agradecemos muchísimo a las personas que en el chat nos hicieron sus preguntas. Nos disculpan si no nos dio tiempo durante la sesión para hacer algunas de ellas. Muchísimas gracias a nuestros señores rectores por ese pensamiento tan iluminador, tan importante, y que es ese elemento central que seguramente se seguirá trabajando en otros momentos de este importante evento de nuestra escuela de verano del año 2020. Les agradecemos muchísimo a todos su atención, su participación, y los invitamos a que sigan participando en esta escuela de verano a través de esos verbos tan importantes que vamos a ir trabajando día con día, y que en la sesión de hoy continuaremos con ese verbo de trascender. De nuevo, muchísimas gracias y a todos un feliz resto de día.